Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, en Voces del Tiempo, abrimos las puertas a un capítulo doloroso pero crucial de nuestra historia reciente, el feriado bancario de 1999, un evento que marcó a toda una generación y dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva de nuestro país. Hoy, 3 de sus protagonistas nos compartirán sus vivencias. Para comprender la magnitud de este acontecimiento, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico. Era el 8 de marzo de 1999, detrás de las puertas de los bancos y las oficinas gubernamentales. Una tormenta se gestaba, a punto de desatar uno de los mayores shocks económicos y sociales que el Ecuador haya vivido. La gente en su rutina diaria desconocía que su futuro estaba a punto de cambiar drásticamente. Capítulo 1. La calma antes de la tormenta. Yo me acuerdo que ese día fui al mercado, como siempre. Había sacado lo justo para el día. Tenía mis ahorritos en el banco de toda una vida de trabajo, de vender empanaditas, de guardar monedita tras monedita para la vejez. Nunca imaginé que eso se podía perder. Cuando escuché en la radio en el mercado que los bancos no abrirían por mantenimiento del sistema financiero, no entendí. Al día siguiente fui al banco y la puerta estaba cerrada. Volví al otro día y luego al siguiente día y nada. No había ni una respuesta. Entonces empecé a tener miedo, a sentir demasiado temor. Porque no solo era mi plata, era mi esfuerzo, mi dignidad, mi seguridad, todo eso de pronto suspendido en el aire. Yo estaba en la oficina, cuadrando unas cuentas. Se hablaba de rumores. Claro, siempre hay rumores en la banca, pero la magnitud de lo que se venía era impensable. Había invertido casi todo el capital de mi pequeña empresa. Pensábamos que el gobierno iba a hacer algo, que era una medida temporal. Qué ingenuos fuimos. Los teléfonos no paraban de sonar. Clientes desesperados, proveedores pidiendo pagos. Nosotros tampoco sabíamos qué pasaba realmente. Solo que los sistemas estaban bloqueados y nadie daba respuestas claras. Miré a mi equipo, jóvenes con miedo en los ojos. No sabíamos si al día siguiente tendríamos trabajo. El dinero dejó de ser dinero. Era solo un número en una pantalla que no podíamos tocar. Yo era un adolescente. Estaba en el colegio con mis sueños de ir a la universidad y de viajar. Para mí, el banco era solo el lugar donde mis padres metían la plata del mes. La palabra feriado bancario no significaba nada, hasta que vi que mis viejos no podían pagar el arriendo ni la comida. Mis amigos empezaron a dejar de ir al colegio. Había familias enteras que se fueron del país. En casa no hablábamos mucho, pero el silencio decía más. Aprendí muy pronto lo que era la desesperanza. Veía a mi madre llorar en la cocina cuando pensaba que nadie la miraba. Mi papá se pasaba las tardes enteras frente al televisor, escuchando noticias que solo traían más angustia. Se volvió más callado, más serio. Un día llegué del colegio y la despensa estaba casi vacía. Mi madre me abrazó sin decir nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero no por algo bueno, era un congelamiento del alma. Desde ese momento entendí que nada estaba garantizado, que los sueños pueden esperar, pero el hambre no, que las decisiones de unos pocos pueden aplastar la vida de millones, y que crecer, a veces, no es una elección, es una obligación que llega de golpe sin avisar. La incertidumbre comenzó a apoderarse de la nación. Lo que comenzó como un rumor, rápidamente se convirtió en una realidad devastadora. Capítulo 2. El silencio de los bancos y el grito de la gente. El 11 de marzo, la noticia se confirmó.
Un feriado bancario por 5 días. Lo que nadie sabía es que esos 5 días se extenderían indefinidamente para los ahorros de muchos y que la palabra congelamiento se grabaría a fuego en la memoria popular. Las calles, antes bulliciosas, se llenaron de colas y angustia. Fui al banco al día siguiente, a los 2 días. Colas y colas de gente, desde antes del amanecer. La puerta cerrada, un cartelito diciendo feriado. ¿Feriado? ¿Feriado de qué? Si no estábamos de fiesta, estábamos de luto, por nuestros ahorros, por nuestro futuro. Mi esposo no pudo con esto, se enfermó. Él había trabajado toda su vida, cada centavo era sagrado para nosotros. ¿Cómo le explicas a alguien que su esfuerzo fue robado legalmente? Me sentí como en una pesadilla, gente gritando, llorando, suplicando. Algunos se desmayaban, otros rompían a llorar como niños. Era el caos absoluto. Nunca imaginé que el banco, ese lugar donde confiábamos nuestro pan de cada día, se convirtiera en nuestra peor pesadilla. La impotencia era total. Bancos cerrados, nuestros fondos retenidos. Llamábamos a todos, al gerente, a la superintendencia, a los noticieros. Nadie sabía nada, nadie quería responder. Es por su seguridad, nos decían. Nuestra seguridad. Si nos estaban robando a plena luz del día. ¿Quién protege al pueblo cuando el enemigo está dentro del sistema? Mi empresa tuvo que parar. Despedí trabajadores que eran como familia. Perdí contratos. Perdí tiempo, salud. Ver las caras de mis empleados ese día no lo olvidaré jamás. Fue una traición. Algunos de mis colegas se fueron del país. Otros cayeron en depresión. Y el país se rompió en pedazos. A veces me pregunto cómo habría sido todo si no hubiese pasado, si mi papá no se hubiese enfermado del corazón por la preocupación, si mi mamá no hubiese tenido que vender su anillo de compromiso para pagar el alquiler. Mis sueños eran tan simples: terminar la secundaria, entrar a la universidad, estudiar historia. Pero la historia me atropelló a mí. Recuerdo cuando empecé a guardar dinero en una caja de cartón, bajo mi cama. Me daba miedo el banco, me daba miedo el futuro. Mis amigos, los que se fueron, ya no volvieron. Algunos mandan postales, otros se perdieron en el silencio. La ciudad también cambió. Cerraron negocios, se vaciaron las plazas, se apagaron las risas. Crecimos de golpe, a la fuerza. Y aunque seguimos adelante, cada paso se siente más pesado cuando cargas con un pasado así. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La confianza en las instituciones se quebró. La dolarización llegó como un intento desesperado de estabilizar la economía, pero el costo humano ya era inmenso. Miles de familias perdieron todo. El feriado bancario no fue solo un evento económico, fue una fractura social. Años después, las vidas de la señora de las empanadas, la empresaria y la estudiante, como las de millones, llevan las huellas de aquel marzo negro. Logré recuperar una parte, muchísimos años después, pero ya no era lo mismo. El valor de ese dinero con la dolarización se esfumó. No solo perdí los ahorros, perdí años de esfuerzo, de sacrificio, de sueños construidos día a día con mi esposo. Mi esposo ya no está, murió poco después con el corazón roto, cargando una angustia que ningún médico supo curar. Nunca superó esa traición, se fue sintiéndose fracasado, aunque fue un hombre honesto y trabajador.
Aprendí que no puedes confiar toda tu vida en un banco, como puedes volver a confiar cuando te roban la esperanza con una sonrisa técnica y legal. Aprendí a vivir con menos, pero también a vivir con más conciencia. Ahora sé que el valor de las cosas no siempre se miden en cifras. A veces la pérdida te enseña más que la abundancia, pero también deja heridas que nunca cierran del todo. Mi empresa se recuperó, pero no sin un esfuerzo inhumano. Ese miedo de que todo se repita siempre está ahí. Me volví más desconfiada, más precavida, pero también más consciente de la fragilidad del sistema y de la necesidad de una ciudadanía activa. Y bueno, eso suma a todo lo que vivo. Ya no emprendo igual, no tomo decisiones a la ligera. Empiezo a pensar en cosas que antes ni me pasaban por la cabeza. ¿Qué respaldo tengo? ¿Qué tan expuesta estoy? Si de verdad puedo confiar en las instituciones. Es como que una parte de mí siempre queda en alerta. Pero al mismo tiempo, sigo adelante, porque también aprendí a adaptarme, a buscar soluciones, incluso en medio del caos. A veces miro hacia atrás y me doy cuenta de todo lo que dejamos atrás desde siempre. No solo fue el dinero, fueron los sueños que tuvieron que cambiar de forma inesperada, las despedidas en aeropuertos, las palabras no dichas. Crecimos en un país que nos enseñó a desconfiar, a sobrevivir con lo justo, a hacer malabares con esperanza. Pero también aprendimos a cuidarnos entre nosotros, a no dejar que la desesperanza nos ganara del todo. Mi generación no heredó certezas, heredó preguntas, pero quizás eso nos hizo más fuertes, porque tuvimos que buscar nuestras propias respuestas, construir con nuestras manos lo que se había derrumbado. Hoy, cuando hablo con los más jóvenes, les digo que no olviden, que conocer la historia no es mirar al pasado con nostalgia, sino al futuro con responsabilidad, porque lo que vivimos no solo fue una crisis, fue una lección que no podemos permitirnos repetir. Las cicatrices del feriado bancario son invisibles, pero profundas. Nos recuerdan la importancia de la estabilidad económica, la transparencia gubernamental y la necesidad de proteger a los ciudadanos. Pero más allá de la lección económica, esta lección humana, la capacidad de resiliencia, la fuerza para levantarse y la importancia de recordar para construir un futuro distinto. La historia de la vendedora ambulante, la empresaria y estudiantes, la historia de muchos, y su dolor, su lucha, su esperanza, son un testimonio vivo que nos obliga a mirar el pasado con respeto y a construir el futuro con responsabilidad. Gracias por acompañarnos en Voces del Tiempo. Hasta la próxima. Créditos. Protagonistas: Daniela Simbaña como la estudiante, Carol Pozo, empresaria, Alison Guandoluisa, la señora de las empanadas, narradora, Anet Sanguña, edición, Daniela Simbaña, guión, Carol Pozo, Anet Sanguña, Alison Guandoluisa y Daniela Simbaña.